¿Cuáles son los aportes esenciales de la Teodicea dado por los filósofos de las escuelas helenísticas y por Plotino? A continuación, el grupo de Teodicea dará respuesta a esta pregunta. Los integrantes de este grupo son Alcántara Dávila Daniela, Farroñán García y Ariana, González Vera Gloria, Llanos Chorres Jimmy, Ochoa Larrea Mariana, Seclén Serrano César y los expositores Muñoz Sánchez Solange, Cayo Villalobos Fernanda y yo quien les habla, Juan Manchumo Merino Luis. Los objetivos de esta investigación son analizar las posturas y pensamientos de los epicureístas y estoicos frente a la divinidad y conocer acerca del uno de Plotino y lo que él llamaba procesión de los entes. Las escuelas helenísticas. Estas escuelas son consideradas como la filosofía que surgió asociado al pensamiento organizado de maestros y discípulos propios de este tiempo. Entre las características del periodo helénico tenemos que surgió a partir de las conquistas de Alejandro Magno entre los años 34 y 323 a.C. Durante este periodo se dieron diversos cambios de las espiritualidades, los cuales pueden ser los cambios de era, como del cambio de la era clásica a la era helénica. En la era clásica había una idea de polis, que era la ciudad y estado donde los ciudadanos nacían, vivían y morían en una polis. Es decir, que tenían una identificación plena con su ciudad, además de vivir ciertas virtudes como la honestidad y el compañerismo. Por otro lado, en la era helénica se tenía una idea de imperio, en la cual los ciudadanos ya no se consideraban así, sino se les decía súbditos, ya que tenían a alguien que los gobernara. El epicureísmo. El epicureísmo señala que se debe buscar la felicidad mediante la eliminación de algunos placeres y el equilibrio de los placeres más importantes y necesarios. Epicuro desarrolló el atomismo, por ello es que lo llamaban ateo, pero en realidad no lo era, pues únicamente lo dejaba en segundo plano. Decía que los dioses son perfectos, que su felicidad no dependía de otros. Entonces, no era razón para darnos importancia. La paradoja del mal. El cuerpo, cuando muere, llega a constituyentes atómicos. Según Epicuro, no puede haber sustancias incorpóreas, entonces la mente también debe estar formada por átomos. La muerte, entonces, significa la aniquilación del cuerpo y mente. Puede existir una vida después, pero ya no contarías con la misma forma, pues solo los átomos sobreviven. Se considera ridículo que la muerte cause dolor en una persona viva, pues no la está afectando en ese instante. Y también lo que es la muerte cause daño en una persona muerta porque la persona ya no existe. Pensar en la línea de tiempo antes de que existieras no causa nada, entonces tampoco se debería sentir miedo en la línea de tiempo que haya cuando dejemos de existir, sin miedo a la muerte y a los dioses. Teniendo en cuenta que la premisa del mal existe, lo cual es lo que todos sabemos, a partir de ello viene una serie de preguntas. ¿Dios sabe que el mal existe? Si la respuesta es no, entonces Él no es omnisciente, no puede saberlo. Si la respuesta es sí, es que sí lo sabe. Entonces, ¿Dios puede acabar con el mal? Si la respuesta es no, entonces Él no es omnipotente. Pero si la respuesta es sí, entonces ¿Dios quiere acabar con el mal? Si la respuesta es no, entonces Él no es bueno. Por el contrario, si la respuesta es sí, entonces ¿por qué existe el mal? Tenemos tres opciones: para probarnos por el diablo y por el libre arbitrio. Para probarnos porque sí es omnisciente, ya sabe lo que va a ocurrir y no precisa probarnos. Mediante el diablo, si es omnipotente y bondadoso, pues ya habría destruido al diablo. Y a través del libre arbitrio, ¿Dios podría haber creado un universo con libre arbitrio y sin mal? Si ambas respuestas son no, entonces Él no es bueno y tampoco es omnipotente.
El estoicismo. De todas las filosofías del mundo helénico, el estoicismo fue el que más tuvo influencia. Tenemos la siguiente cita. Según los estoicos, los principios del universo son dos, lo activo y lo pasivo. El principio pasivo es la sustancia carente de cualidades, la materia. El principio activo es la razón en la materia, es decir, el Dios. Y Dios, que es eterno, es el demiurgo creador de todas las cosas en el proceso de la materia. Los estoicos enseñaban la providencia de Dios sobre los hombres y como prueba alegaban que les había dado la razón. Si existe Dios, este debe ser incorpóreo o corpóreo, pero si es corpóreo, es o simple o compuesto. Si es simple, tendrá que ser agua, tierra, aire o fuego, pero entonces sería inanimado e irracional. Incorpóreo no, porque según los estoicos, todo lo real es corpóreo. Si Dios existe, tiene que tener virtud, pero la virtud supone lucha. Si Dios tiene virtud, correría el riesgo de sucumbir al peligro, por lo tanto, no sería Dios. Si Dios existe, ¿es finito o infinito? Si es finito, entonces es una parte del todo, del conjunto de las cosas. Si es infinito, entonces es inmutable, pues lo ilimitado no cabe dentro del lugar ni del espacio. Luego, si Dios no puede ser ni finito ni infinito, pues entonces no puede existir. El cuerpo humano tiene un principio racional que es el alma. El mundo general tiene un principio racional que es el fuego primordial o Dios. Y es así como se dice que el alma y Dios son entonces de la misma naturaleza. Panteísmo estoico. Tenemos la siguiente cita. Los discípulos de Zenón afirman de modo unánime que Dios penetra en toda la realidad y que es ora inteligencia, ora alma, ora naturaleza. Este es un principio activo, ya que decía que Dios era inseparable de materia, puesto que no hay materia sin forma. El ser Dios se vuelve uno con el ser del mundo. Finalismo. El principio divino inmanente nos quiere indicar que todas las cosas sin distinción son un principio divino, la cual es constituida por logos, conciencia y razón. Esta es como la razón que quiere que sea y como no puede ser, todo como debe de ser y como está bien que sea, ya que esto es una razón en la cual no conforma un conjunto de todas las partes que dicen que es perfecto, por lo cual al decir esto, todo es como debe de ser. El artífice inmanente nos indica que no se levanta ningún obstáculo ontológico, ya que la materia misma es el vehículo de Dios. Casi todo lo que existe tiene un significado. Está hecho en lo mejor de los modos posibles, ¿no? Entonces, el todo perfecto en sí, lo cual cada cosa se considere o resulte imperfecta, ya que posee una perfección en el designio de todo. Entonces, el finalismo nos da a entender lo siguiente, ¿no? Tiene una inteligencia, una razón y un logo. Además que esto proviene también de un principio divino, por lo cual debe ser perfecto, ya que es una obra del artífice inmanente. Y por otro lado está la providencia, ¿no? Que este nos señala el cuidado de Dios, pues este término no es más que un finalismo universal. Es en cuanto a aquello que hace que cada cosa se haga bien y de la mejor manera, incluso abarcando hasta las cosas más pequeñas. La providencia estoica nos habla también de que es inmanente y no trascendente. Esto nos da a entender que es interno a un ser o un conjunto de seres y que no es el resultado de una acción exterior. De igual manera se revela también como hado y como destino. Aquí podemos hacer referencia a Germamene, que esta vendría a ser la diosa de la mitología griega y también la personificación del hado. Los estoicos esto lo interpretaban como una serie irreversible de todas las causas. Es el orden natural de todas las cosas y también lo que vincula a todos los seres vivos. Las pruebas de la existencia de Dios. Todos sus argumentos tienen a demostrar no la existencia de un Dios trascendente, sino inmanente al mundo, como razón, providencia o alma universal, es decir, el consentimiento universal, ¿no? El principal argumento se basaba en el orden, la armonía y la belleza del mundo.
También tenemos por el consentimiento universal, que era desarrollado por los estoicos y Epicuro, en el cual todos los pueblos han creído en los dioses y han tenido sacerdotes para poder tributarles un culto, ¿no? Este hecho universal nos demuestra que la creencia en los dioses es innata en la naturaleza humana. Y por último está por la adivinación, que se da la adivinación, luego existen los dioses. Si no hubiese dioses, sería imposible la previsión de sucesos futuros. Entre los diversos atributos referentes a Dios, tenemos que este es un ser corpóreo, porque todo lo que es real es corpóreo. También que es un hálito o neuma que penetra y vivifica la materia. Además, que mueve todas las cosas como el primer motor móvil, unido e inmanente al mundo, es decir, que era eterno e inmortal. Plotino cierra el margen de la filosofía antigua con su neoplatonismo. Pero, ¿qué es el neoplatonismo? Es un pensamiento panteísta. Se dice que no hay en él una distinción entre Dios y el mundo. Este procede del uno, pero no por creación, sino por emanación. El filósofo Porfirio, discípulo de Plotino, lo describe como espiritualista puro, afirmación que después toma sentido ya que Plotino argumentaba que el cuerpo no debe ser contemplado. Plotino analizó el concepto de felicidad y llegó a la conclusión que ésta radicaba en la contemplación. Y para alcanzar dicha contemplación admitió tres hipóstasis, las cuales eran el alma, el nous y el uno, teniendo como realidad suprema al uno. Sin embargo, afirmó que el ser humano es considerado como la última hipóstasis. La filosofía de Plotino está caracterizada por la absoluta trascendencia de Dios, es decir, ninguna cualidad humana se le debe atribuir, y eso hace de él una realidad diferente a la nuestra. Es por ello que debemos excluir cualquier intento de comprensión, es decir, existe una completa, incapacidad humana para entenderlo, e incluso si fuéramos capaces, entraríamos en un prodigioso estupor. Es por ello que de Dios lo único que se puede decir es que Dios es uno. Pero entonces, ¿qué es el uno de Plotino? El uno se dice que toda la existencia surge de él. Plotino nos dice que el uno está en todas las cosas y a la vez en ninguna. Además, que el mundo está creado gracias a la irradiación, que es un proceso automático de creación que excluye de cualquier tipo de responsabilidad a la divinidad. De hecho, Platón ya había colocado al uno en el vórtice del mundo ideal, pero lo había concebido como algo ilimitado y limitante. En cambio, Plotino concibe el uno como infinito. Ojo, hay que advertir que el término uno, aplicado al principio, no significa un uno en particular ni un uno matemático, sino el uno en sí, es decir, la razón de ser de toda unidad, lo absolutamente simple que es razón de ser lo complejo y de lo múltiple. Y esta simplicidad, en cuanto es principio, no es pobreza, sino potencia de todas las cosas, es decir, riqueza infinita. Entonces el uno no es un número pitagórico, no es la forma de Platón, no es un dios monoteísta. Como dice Plotino en las Eneadas, no restringir la divinidad a un ser único, hacerla ver tan múltiple como ella misma se manifiesta. Eso es lo que significa conocer el poder de la divinidad. Capaz de crear incluso, permaneciendo como ella es, una multiplicidad de dioses unidos a ella, que existe por ella y procede de ella. La existencia del uno es tan evidente que no es necesario demostrarla. Para afirmarla basta simplemente con considerar, uno, existen seres, luego existe el ser. Porque por la existencia de los seres múltiples reclama necesariamente la del ser uno, ya que la unidad es anterior a la pluralidad. Es necesario que antes de lo múltiple exista lo uno, del cual se derive lo múltiple. Es el ser, es la potencia de todos los seres, y si él no existiera, no existiría nada. 2. Existe el movimiento, luego existe un bien que atrae a todos los seres. El movimiento de los seres supone un fin, y el fin se identifica con el bien. Como dice Plotino, todo ser que se mueve necesita la existencia de algo hacia lo cual se mueve. Es decir, el movimiento de los seres tiene por finalidad alcanzar un bien. Siguiendo la escala de bienes ascendentes, llegamos finalmente a un bien supremo, que es la causa de todos los demás bienes. Como por ejemplo, el bien para la materia es la forma, el bien para el cuerpo es el alma, el bien para el alma es la virtud. Y más alto que estos ejemplos está el entendimiento y sobre este lo que llamamos la naturaleza primera. 3. Existe la inteligibilidad, luego existe una luz intelectual única superior. La visibilidad de las cosas supone una luz que las haga visibles. Así también la inteligibilidad de los seres supone la existencia de una luz intelectual superior que las haga inteligibles. No es posible pensar nada sin lo uno. Plotino dice,
Por tanto, que Él existe en el sentido que decimos que existe, podemos conjeturarlo de los seres que existen después de Él. Ahora, ¿cuáles son los atributos de su divinidad? En Plotino encontramos una gran similitud con el mundo de las ideas de Platón. Sin embargo, lo que diferencia el neoplatonismo del platonismo clásico o el de la Edad Antigua es la gran distinción entre el mundo de la naturaleza y el mundo del espíritu. Lo espiritual, lo que no podemos percibir, habita en otra región completamente diferente a la nuestra. Posee unas características tan alejadas de nuestra imaginación y nuestra comprensión que solamente podemos llegar a entender no lo que es, sino lo que no es. Y a este método se le conoce como la vía negativa. Poco se puede hablar de la divinidad y la perfección, porque no podemos conocerla, pero podemos decir aquello que no es. Es decir, sabemos que no es material, no es temporal, no es corruptible, entre otros. En ese sentido, deben entenderse los atributos que Plotino señala como propios del uno. El primero, y la nota más característica y distintiva del uno, es su misma unidad. Más que uno es la unidad misma, la identidad misma, la simplicidad absoluta. Es la negación de toda pluralidad y de toda clase de composición. No se trata de la unidad numérica, sino de una unidad superior a todo cuanto nosotros podemos comprender. El uno es indivisible, no puede dividirse ni multiplicarse. Características. Es perfectísimo, que contiene en grado supereminente a las perfecciones que se encuentran en los demás seres. Es autosuficiente, pues todo lo tiene y no tiene necesidad de nada. Es eterno, no tiene pasado ni futuro, ha existido siempre y siempre existirá. Es inmóvil, pues está por encima de todo cambio y de toda mutación. Es acto puro, potencia infinitamente activa y siempre en acto perfectísimo. Es autocreador, se da a sí mismo el ser, la esencia y la existencia. Su vida consiste en contemplarse a sí mismo. Es voluntad pura, cuyo único objeto es el mismo, y por lo tanto es también libertad pura, pues no está sujeto a ningún otro ser. Es infinito, pues no hay nada que lo pueda limitar. La procesión de las cosas desde el uno. El sistema plotiniano tiene dos partes, o bueno, dos aspectos. El primero, que es el descendente, o mejor llamado procesión, en el cual pues se describe el origen de todos los seres que brotan del uno mediante un proceso emanativo. El segundo, que es el ascendente, y consiste en el retorno de la multiplicidad a la unidad mediante un proceso de vuelta al primer principio. Entonces, ¿por qué y cómo proceden del uno las demás cosas? ¿Por qué el uno que se satisface por sí mismo no ha permanecido en sí mismo? La respuesta que Plotino da a este problema, a esta cuestión, con frecuencia se ha malinterpretado, porque casi todos los lectores de las Eneadas no han ido más allá de las imágenes que aduce Plotino para ilustrarla. Tenemos, por ejemplo, la imagen de la luz, que es considerada la más famosa de todas. Se representa la procedencia de todas las cosas desde el uno como irradiación de luz desde una fuente luminosa en forma de círculos sucesivos. Como dice la cita, existe sí algo que podría llamarse un centro. En torno a este, un círculo que irradia el esplendor que emana de aquel centro. En torno a ambos, centro y primer círculo, otro círculo. Luz que da luz. Otras imágenes también famosas son las del fuego que despide calor, la sustancia olorosa que da perfume, la fuente inagotable que engendra ríos o la vida del árbol que desde la raíz produce y penetra en todo. Todas estas imágenes se limitan a ilustrar que el uno produce todas las cosas permaneciendo en reposo. Al permanecer, engendra y su actividad generadora ni lo empobrece ni lo condiciona para nada. Lo que es engendrado es inferior al generador y no es utilizado por este. Sin embargo, la doctrina plotiniana es mucho más que aquellas simples imágenes de que se valió Plotino con objetivos puramente didácticos y con la finalidad de una mejor comprensión. Esto se refleja en este texto modélico. ¿Cómo es que, permaneciendo quieto, se derivan las cosas desde él? En virtud de la fuerza actuante, esta es doble. Primero, una está encerrada en el ser y la otra brota hacia fuera del ser particular de cada cosa. También se puede interpretar que la que pertenece al ser es precisamente aquella cosa individual en acto y la que brota fuera de él, que debe necesariamente acompañar a cada cosa, se considera distinta de aquella cosa individual. Existe pues una actividad del uno, que es aquella por la cual el uno es uno y permanece uno, y una actividad que procede desde el uno, que es aquella por la cual proceden otras cosas desde el uno. Como es obvio, la segunda actividad depende de la primera. Ahora bien, la actividad del uno consiste en el autoponerse del uno, en su libertad autocreadora, por lo tanto, se trata de una actividad libre por excelencia. En cambio, la actividad que procede desde el uno es sui generis, porque es una necesidad que depende de un acto voluntario. En términos teológicos, cabría decir que
Para Plotino, Dios no crea libremente lo distinto de sí, sino que se autocrea libremente a sí mismo. Este sí, al autocrearse libremente, actúa como una potencia infinita que se expande por necesidad, produciendo lo distinto de sí. Concluimos con la valoración respecto al estoicismo. Consideramos que fue un avance en la teodicea, puesto que esta clase de escuela helenística tuvo un mayor alcance e influencia, dado que ellos se plantean una justificación del llamado panteísmo estoico y muestran cómo Dios está en todo lo que podemos percibir. Asimismo, la paradoja que planteó Epicuro servirá de base para los filósofos, tanto de la Edad Media como de la Edad Moderna, quienes tratarán de explicar de manera racional todas las características que se le atribuían a la divinidad y las justificaciones de las acciones de Dios. Consideramos la filosofía de Plotino como un aporte a la teodicea, puesto que explica racionalmente lo que él consideraba como el ser uno, y también da pruebas de la existencia de este ser supremo a partir de lo que se evidencia en la naturaleza. Este avance influyó arraigadamente en el cristianismo, ya que muchos filósofos posteriormente, como San Agustín, tomaron estas ideas y las replantearon dándole un enfoque religioso, generando la idea principalmente de lo que hoy se conoce como la Santísima Trinidad. Finalizamos con las referencias. Empleamos el libro de Fraile, titulado Historia de la Filosofía, Grecia y Roma, el libro de Reale, Giantiseri, Historia del Pensamiento Filosófico y Científico, y 2 videos de YouTube, Darín Magna, La Filosofía Helenística, Los Estoicos, y Laura Egiptología, el Neoplatonismo Explicado, el origen del gnosticismo. Gracias.